¿Tiene la otra presentación? Ok, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, gracias por estar aquí. Lo bueno es que yo pedí 10 minutitos para dentro de lo posible, si podemos quitar esa musiquita que es desesperante. Gracias. Vamos a entrar a un cajú aquí rapidito. Vamos por favor a hacerlo. Las personas que están grabando lo pueden quitar, tú sabes, porque vamos a poner los premios allí en el podio para aquellas personas que ganen, ¿verdad que sí? Vamos a tener diferentes premios, una funda de besitos, Nutella, un huevito Kinder, un chocolate negro muy fino, ok. Y la otra no la podemos sacar de la funda para que nadie sepa lo que es, ¿me doy a entender? Para que nadie se dé cuenta cuál es el primer premio, ¿verdad? Pero el que gane puede coger el que quiera. ¿Me doy a entender? Ahí está. Así que ya saben. Se lo llevan hacia adentro de la funda para que su padre y su madre no lo maten cuando ustedes digan, me gané esto. Entonces nada, vamos a tratar de hacer un pequeño cajú. Lo que está en el fondo, traten dentro de lo posible de afinar la vista o acérquense un poquito, porque las pantallas realmente son un poquito pequeñas y necesito que puedan tener las respuestas que entiendan correctas. Así que acérquense un chin, vamos. Cójanle confianza que el doctor Martínez no lo condenaron por acoso sexual. Vengan, acérquense un chin, damas, vengan, vengan. Por favor. Claro, vengan para acá. Nos van a ver allá atrás, por más que digan. Hay muchísimo espacio aquí adelante. Después no digan que perdieron, digan porque no lo vieron. ¿Ok? Yo sé que mucha gente está a dieta aquí, pero ¿verdad? Lo bueno es que vamos a salir en las redes con fotos y cosas y disparates. ¿Ok? Y generalmente lo ven 6,000 gente. Entonces te vi que ganaste en una cosa y su mamá dice, no estoy botando mi dinero. ¿Ok? Entonces nada, mis niños, me avisan cuando estén listos, por favor, para que comencemos. ¿Ok? Me avisan, ¿hay alguien que está pendiente de entrar? Recuerden que los que entran con iPhone, en algunas ocasiones tienen cierto problema, porque tienen que volver a entrar. Porque recuerden que es kahoot.it, entonces le hace un poquitito de problema para entrar los que tienen iPhone. Ustedes son ricos, ustedes los resuelven los que tienen iPhone, pero ya ustedes saben. Me avisan, niños, niñas y adolescentes. ¿Hay alguien que está teniendo problemas para entrar? Que levante la mano. ¿Hay alguien que está teniendo problemas para entrar? Para que se cambie de Viva para alguna otra compañía. Los que tienen Viva pueden participar mañana del cajón. Ok, bueno. Entonces nada, ya hay 38 personas, vamos a iniciar entonces. Si hay alguien que tenga algún tipo de problema con que iniciemos, repito, que levante la mano. ¿Todo bien entonces? ¿Podemos comenzar? Repito, el que gane elige el premio que quiera, lo hacemos en el orden en el que gane. ¿Me doy a entender? Después nos tiramos la foto, lo subimos a las redes, todo bien, ¿ok? Entonces vamos arriba, arrancamos. Entonces 1, 2, 3, comenzamos. Actualización en coronavirus, vamos arriba. Primera pregunta, rapidito ahí. ¿En qué mes del año del 2020 se diagnosticó el primer caso de coronavirus en el país? ¿En qué mes del 2020 se diagnosticó el primer caso de coronavirus en el país? Vamos a ver. Y la respuesta correcta fue en marzo. Mucha gente lo sabía. Excelente, muy bien. Yo sé que muchos de los que están aquí no lo saben, pero a mí me dio coronavirus. Fue muy chulo yo despertarme y encontrar un camión de los bomberos cuando estoy cambiando la televisión frente a Color Visión. Y yo, diablo, ¿qué habrá pasado? Cuando le pasan el micrófono a Iván Ruiz, el doctor Balcázar lo entrevistamos. Ay, Dios mío, estuvo muy chulo. Seguimos entonces. Okay. Vamos arriba. Segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes medicamentos está aprobado como parte del tratamiento del coronavirus en un paciente que está hospitalizado? ¿Cuál de esos medicamentos que está ahí está aprobado como parte del tratamiento del coronavirus en pacientes hospitalizados?
Y la respuesta es la que menos personas pensaron, ¿verdad que sí? Y la respuesta es la dexametasona. El favipiravir, que se ha vendido mucho en República Dominicana, recordar que es un medicamento bioral. Los anticuerpos monoclonales, recordar a los que no lo saben que solamente está indicado para manejo ambulatorio. Se utiliza principalmente como profilaxis, entiéndase una señora de 85 años, vive en una casa, no está vacunada y alguien tiene coronavirus, entonces esa señora usted la saca huyendo, se llama alto costo y le ponen el medicamento. O una persona con 65 años que ha sido diagnosticada con coronavirus, tiene una vacuna, usted puede aplicarle el anticuerpo monoclonal lo más rápido posible. Y por último, ahí tienen ivermectina. Recordar que la ivermectina, lo bueno que tiene, que va a acabar con la sarna, los piojos, la pulga y la garrapata que tenga la gente. Pero sabemos, ¿verdad?, que no es tratamiento para coronavirus. Seguimos entonces. Seguimos entonces. ¿A qué nacionalidad pertenecía el primer diagnosticado por coronavirus en el país? Vamos a ver si sabe. Si fallaron esa, caramba. Vamos a ver. Y 4 personas no saben, pero está bien, esas 4 personas. Ok. Recordar que no era chino, era italiano la persona. Ok, perfecto, seguimos. Seguimos entonces. ¿Cuál de los siguientes medicamentos está aprobado por la FDA para tratar el coronavirus de manera ambulatoria ahora? Para tratar el coronavirus de manera ambulatoria, ¿cuál de esos está aprobado? Vamos a ver. Vamos a ver cómo están de conocimiento de remedio del COVID. Y la respuesta es que ninguno es correcto. Muy bien. Aún el favipiravir aquí en el país lo vendemos y lo recetamos como si fuera agua. Recordar que no está aprobado por la FDA. O sea que toda esa gente que se tiraron 9 pastillas de favipiravir en la mañana y se tomaron 9 pastillas en la noche el primer día y después 8 pastillas al día, lamentablemente están utilizando un medicamento que todavía se considera que se encuentra en una fase experimental. El problema es que si usted no le indica algo a los pacientes, entonces, ¿verdad?, sienten que se van a morir. Entonces seguimos. Quinta pregunta. ¿Cuál de las siguientes pruebas es necesaria para el alta médica de una persona diagnosticada con coronavirus del 2019? O sea, a usted le dio COVID y usted quiere regresar a su trabajo o a donde usted está estudiando. ¿Cuál de esas pruebas usted debería hacerse para que lo acepten en su lugar de trabajo? Y la respuesta es que ninguna es correcta. Según los lineamientos internacionales de Nueva York, el país grande que queda entre Canadá y México, que se llama Nueva York, ustedes lo conocen, ¿verdad que sí? En Estados Unidos, si usted es una persona joven sin enfermedades de base, a los 10 días después de usted haber dado positivo y tener más de 24 horas sin fiebre, usted se puede reintegrar a sus labores. Según los lineamientos de República Dominicana, después de 14 días sin síntomas, usted se puede reintegrar a sus labores. El problema es que, como bien escribió casi todo el mundo ahí, a nadie los reciben sin una PCR. Pero la realidad es que si ustedes revisan las guías nacionales e internacionales, no es obligatorio ni es necesario hacerse una prueba para que usted regrese a su ambiente. ¿Me doy a entender? Para que lo tengan por ahí guardado, porque es una de las cosas que habitualmente se hace que no es real. ¿Ok? Seguimos entonces. ¿A los cuántos meses se recomienda la dosis de refuerzo contra el coronavirus del 2019 si usted tiene Pfizer? Si usted tiene 2 Pfizer puestas, ¿cuándo le toca ponerse la tercera dosis? Vamos a ver, ¿qué me dicen?
Excelente, por lo menos todo el mundo sabe que es a los 6 meses, o una gran parte sabe. Hay otro grupito que sigue perdido, pero no hay problema. ¿Okay? Seguimos. Vamos arriba. ¿Verdadero o falso? Según las guías inglesas de cirugía y anestesiología, una persona con 8 semanas luego de que le dio el COVID, ¿se puede operar? Una pregunta sumamente interesante. Me dio COVID hace 2 meses y yo soy una mujer sintética, por ejemplo, y me voy a poner prótesis. La pregunta es, ¿puedo hacerme esa cirugía? Escucharon, una muchacha sintética que se va a poner prótesis mamaria, que si esa persona se puede operar. Y la respuesta es verdadero. Justamente 2 meses es el periodo de tiempo que los ingleses tienen como el periodo a partir del cual una persona podría operarse bajo el riesgo anestésico. Ok, continuamos. Seguimos. ¿Cuál de las siguientes vacunas es de virus inactivo? Pam, 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 pam. ¿Cuál de las siguientes vacunas es de virus inactivo? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Y mucha gente sabe que es la Sinovac, que es de virus inactivo. Ok, la Sputnik 5 es de vector viral. La de allá abajo ni siquiera la veo. AstraZeneca es vector viral. Y Moderna es RNA mensajero. Muy bien. Vamos arriba. Ya estamos terminando para la gente que está sufriendo. Vamos arriba, ¿ok? ¿Cuántos días se recomienda el uso del Remdesivir en personas con coronavirus que están en sala, no en intensivo, que necesitan oxígeno? Una persona está en sala, está hospitalizada, le van a poner Remdesivir. ¿Cuántos días hay que ponérselo? Se lo digo porque eso limita muchas veces el tiempo de hospitalización. Una gente tú le dices, hay que internarte. Y te dicen, doctor, ¿por cuánto tiempo me van a internar? Entonces usted le dice, mínimo lo vamos a ingresar por tantos días. Y la respuesta es 5 días. Esa es la recomendación mínima. Por tal razón, si usted ingresa a alguien, por ejemplo, porque tiene fiebre, o porque tiene cierto grado de dificultad, o porque tiene una tomografía muy fea, usted lo ingresa, usted tiene que decirle a esa gente, mínimo, vas a durar 5 días hospitalizado. Y por eso es que ustedes ven que casi todo el que se ingresa con COVID, ¿cuántos días lo ingresan? 5 días. Justamente porque el patrón de administración del Remdesivir en personas hospitalizadas son 5 días. Recordar que la indicación del Remdesivir son personas que necesitan oxígeno suplementario para el mismo. Entonces, vamos ahora a la última pregunta. Vamos a ver si piensan igual que yo. Esta es una pregunta completamente subjetiva. Vamos a ver. 1, 2, 3. Vamos. ¿Quieren que demos la conferencia con el Cajú Basta? Vamos a ver. La primera es sí, estamos tarde. Sí, parece interesante. No, me duele donde termina la espalda. No, porque no gané ningún premio. Usted puede votar ahí. Ok, vamos a ver qué yo pensaba. Y sí, estamos tarde, muy bien. Ok. 15 que no ganaron ningún premio. También eso no es problema mío. Como quiera la vamos a dar. Ok. Pero ya yo veo cuál es el pensar del pueblo. Muchas gracias. Entonces vamos atrás con la conferencia. Vamos a ver quiénes ganaron, por favor. Se ponen de pie, le damos un aplauso y vienen por aquí. Dame un segundo. En tercer lugar tenemos a Manuel. ¿Dónde está Manuel? Ven, Manuel. Segundo lugar tenemos a Racy Morrison. ¿Dónde está? Venga, joven. Y por último, un aplauso grande a este que fue el primero. A Carl, por favor, un aplauso. Entonces, Dariana y Alex, ¿dónde están? Por favor, que vengan. Vengan, los últimos 2 que están ahí. Vengan, un aplauso a ellos 2 también, caramba. Entonces, ¿quién fue que quedó en primero? Toma el premio que tú quieras. Vamos a ver, su mamá parece que está aquí. Mira, te están tirando fotos, tu mamá se va a dar cuenta que era una alcohólica. Eso es tuyo. No sé, un jugo de caña fermentada. Perfecto, ok. El segundo lugar, ¿quién es? Por favor, toma el que desees. Ok, quédate aquí. Ok, el tercer lugar. El cuarto, por favor. Ok, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Tome el último. Espérate, sí, profesor, pero espérate, que ya me tire otra, mi asistente, por favor. Vengan por aquí, ven. Con el doctor en el medio, claro está.
Excelente, ok, muchas gracias, perfecto, gracias asistente. Ok, entonces ahora tú me prestas esto, ¿verdad que sí? El pointer. Me va a dar la llave por estar aquí. A los que entraron de nuevo. Vamos entonces a hablar un poquitito sobre actualización en coronavirus del 2019. Parte de lo que vamos a conversar aquí es más que nada para afianzar parte de la información que ya dijimos previamente. Lo primero que hay que decir es que muchas personas se van a acercar a usted y decirle el coronavirus ni siquiera lo han reconocido realmente como un virus. ¿Cómo es que tienen una vacuna si el coronavirus ni siquiera existe? Bueno, simplemente decir que ya a principios del año pasado se tenía la identificación del genoma completo del coronavirus del 2019. Por tal motivo, si alguien le dice que eso no es real, ya lo saben, que hasta está identificado molécula por molécula que forma lo que es el genoma del coronavirus. Esto que está aquí es simplemente señalar por qué le llaman coronavirus. Fíjense que cuando se mira en el microscopio electrónico, parece como si fuera una corona. Por eso es el nombre. Hay que decir que actualmente, ¿alguien sabe cuántos tipos de coronavirus existen? Si ustedes se fijan, son 7. 3 coronavirus que causan problemas de verdad y 4 que se asociaban a resfriado común. Para los que no lo conocen, porque no es importante saberse los nombres, aquí lo tienen. Esa prueba que está ahí es lo que se conoce como un panel respiratorio con PCR para coronavirus del 2019. Esa prueba se hace en el país, lamentablemente tiene un costo de 12.500 pesos, pero le entregan el resultado de la PCR, además de identificar todas esas partículas virales en 4 horas. O sea que si usted tiene dinero, o sea, si usted estudia en UNIBE, usted puede simplemente ir a cualquier laboratorio y hacerse esa prueba. ¿Oyeron? Entonces, fíjense cómo esta persona salió positiva para un coronavirus que no es el SARS-CoV-2, fíjense ahí arriba, detectado, y salió con el virus sincitial respiratorio también positivo. Cuando esa persona me envía ese resultado por WhatsApp, yo simplemente le dije, tienes gripe. Porque eso es lo que significa. Recordar que los coronavirus anteriormente eran los agentes causales más frecuentes de la gripe. Aquellos que estudiaron alguna vez de microbiología ridículamente simple, para que ustedes no se le olviden cuáles son los 2 agentes causales más frecuentes de gripe, te ponen un rinoceronte bebiéndose una corona en la playa. Rinovirus y coronavirus. Esa era la gráfica general que teníamos. Entonces seguimos. Aquí tenemos los otros coronavirus que generan problemas. Fíjense ahí el anteriormente llamado coronavirus chino o coronavirus de Wuhan. Tenemos el Middle East Respiratory Syndrome, que es simplemente el MERS, que es un síndrome agudo respiratorio del Medio Oeste muy ápero, porque es transmitido por camello, gracias a Dios que aquí no hay, pues aquí llega todo. Y por último, recordar el síndrome respiratorio agudo severo. Fíjense que el SARS, hasta película le han hecho una mortalidad cercana al 10%, y el del síndrome del Medio Oeste, fíjense cómo la mortalidad llega cercana al 30 o 35%. Aquí tenemos una gráfica señalando que estuvo en la presentación del doctor que la grabó, donde podemos apreciar diferentes brotes de diferentes virus respiratorios a través de la historia del ser humano. Por eso la pregunta no es si va a venir otra epidemia en algún momento, sino cuándo se va a presentar. Y como están las cosas, yo creo que vendrá después que el meteorito no choque, porque realmente la vaina está jodonísima. Entonces, la pregunta es, Balcácer, ¿qué tantos casos de coronavirus tenemos? Bueno, ahí lo tienen. En el mundo hay más de 260 millones de casos de coronavirus, ya la mortalidad superó los 5.200.000 personas que han perdido la vida. O sea que cuando alguien le dice que el coronavirus no existe, usted le pregunta por esos 5.2 millones de gente que se han muerto. Si alguien le dice que el coronavirus desapareció, fíjense que en el mundo hay más o cerca de 20 millones de personas todavía que en este momento, en el cual estamos dando esta conferencia, están positivos para coronavirus del 2019. Esa gráfica nos dice que la República Dominicana está en el lugar 73 en el mundo en la cantidad de casos de coronavirus y que todavía tenemos cerca de 195 personas en unidades de cuidados intensivos en el último reporte del World Meter. Ahí lo tienen si quisieran revisar estas gráficas. Entonces, Balcácer, hacer una pregunta. ¿Y cuándo carajo vamos a decir que el coronavirus ya está controlado en República Dominicana? Bueno, el último boletín del Ministerio de Salud Pública de una positividad, miren la ahí de 8.29, la que salió en el día de hoy está en un 8.10, pero eso es casi la misma cosa. El problema es que según la definición de la Organización Mundial de la Salud, para decir que el coronavirus está controlado en un territorio, usted tiene que tener un 5% o menos de positividad de coronavirus por 2 semanas consecutivas.
En este momento nos encontramos, si ustedes se fijan, en un 8 punto y pico por ciento, lo que significa que nosotros casi duplicamos el porcentaje que la Organización Mundial de la Salud recomienda para que los países tengan para poder decir que la infección está controlada en su territorio. Esa gráfica que está ahí es señalando que todo el mundo sabe que a mayor edad, mayor complejidad del proceso infeccioso. Y simplemente señalar también, que esto es interesante, que de cada 100 casos de coronavirus que hay, el 68% de los casos de mortalidad, ¿vienen a quién le dan? A los hombres. Este es un virus completamente sexista que ataca a los señores mayores de más de 64 años. Es la condición. Si alguien le preguntara, ¿cuál es la característica que más se asocia a mortalidad en coronavirus del 2019? Y su respuesta tiene que ser tener más de 64 años. Ese es el factor único más importante. El segundo factor es ser hombre, pero eso a nivel mundial, porque a nivel mundial de cada 100 casos de coronavirus que se complica, repito, 68 ha ocurrido en hombres. Los otros es ser diabético, etcétera, etcétera. Entonces yo digo que si este fue un virus creado fue por una científica que su esposo gordo, de más de 64 años, diabético, le estaba pegando cuernos y dijo, no te apures. Es la única explicación que hay en caso de que haya sido creada en un laboratorio. Entonces, si ustedes se fijan, dependiendo de la enfermedad cardiovascular, pudiéramos tener entonces la apreciación de algunas enfermedades debilitantes que también incrementan lo que es la mortalidad de la infección por coronavirus. Rapidito recordar que la Organización Mundial de la Salud en ese momento, a finales del 2020, tenía que 115,000 trabajadores de la salud habían perdido la vida. Ahí incluimos bianalistas, camilleros, personal administrativo, médicos, que han perdido la vida fruto de la infección por coronavirus. Por eso cada vez que uno se fija en una imagen de algún hospital donde se trabaja con coronavirus, uno se imagina a todo el mundo así. Sin embargo, la realidad es que hoy en día esos son los residentes del Centro Médico UCI. Ustedes saben que allá tenemos una unidad de coronavirus y ahí podemos apreciar cuál es la realidad hoy en día. Todo el mundo trabaja así. Muchos de ellos ya se quitan la mascarilla frente a los pacientes. ¿Por qué? Porque al inicio nadie quería ver a los pacientes si no era con el traje ese de buzo que la gente se ponía. Pero eso era imposible. Yo le doy gracias a Dios que me dio COVID, que no me mató. Esa es la primera gracia que tenemos que darle. Y la segunda es que después que me dio, ya yo entraba a las habitaciones con menos miedo. Gracias al Padre, pero la realidad es que así es como nuestros residentes allá en el Centro Médico UCE pasan visita. ¿Ok? Entonces seguimos. Cirugía en tiempo del coronavirus. Uno de los problemas que tenemos en este momento es que la cirugía no se puede realizar por telemedicina. Entonces, lamentablemente, los primeros reportes que había de cirugía y coronavirus, se moría el 33% de todo el que usted metía a quirófano. Entre el 29 y el 33%. ¿Por qué? Fruto de las complicaciones pulmonares en personas que tenían coronavirus. Lo otro es que muchos centros de salud dependen de la realización de procedimientos quirúrgicos para poder obtener dinero, sobre todo en países desarrollados. La formación del personal que no estaba acostumbrado a estar operando con ese traje y toda esa cosa, poner una vía central con una mascarilla, un visor y todo eso, y sudando y el paciente en una habitación, eso quizás puede hacerse en la UCI que hay aire acondicionado. Pero imagínese usted en el FBG, ustedes lo conocen, SBG, en El Salvador Begotier, ustedes están ahí trabajando, y van, entonces nada. Recordar que por un momento habían cirugías electivas, de emergencia o de urgencia que no podían esperar. Entonces, ¿puede operarse alguien con coronavirus en el 2019? Bueno, lo primero es que hay que decir que se hablaba de esto, lo que les decía anteriormente, la mortalidad comparada en un momento de casi un 20% contra un 2.44% entre aquellas personas que no tenían infección. Continuar el riesgo de las complicaciones pulmonares 35 veces más. Y lo lamentable que las personas con coronavirus tenían hasta 13 veces más probabilidad de presentar algún tipo de coágulo o de compromiso, justamente por el daño que causa. Entonces, cosas a considerar. Recordar que en este momento no se puede hacer un consentimiento informado sin decirle al paciente que cuando se ingrese a la clínica le podría dar COVID, porque ustedes dicen, no, la MESI tiró una resolución muy chula. Los internos y estudiantes de medicina no pueden rotar por las áreas de coronavirus. Pero tú tengas una emergencia general y te llega un paciente. La pregunta es, ¿tú sabes si es COVID o no? Entonces, por tal motivo, yo les recomiendo que el que no tenga su tercera dosis, que se la ponga. Ok, porque es muy probable que a usted se le pegue cualquier cosa. Entonces, lo que les decía anteriormente, que hasta las transfusiones hoy en día se deben considerar como un evento potencialmente transmisor. Por eso, cuando alguien vaya a firmar un consentimiento que le pongan sangre, debe también ese consentimiento contemplar que además del HTLV1, HTLV2, VIH, sífilis y toda esa cosa, también se le puede pegar la posibilidad de lo que es el SARS-CoV-2. Y lo que estábamos diciendo de algunos seguros de complicaciones de cirugía plástica, que en este momento están dando cobertura hasta las personas que se infecten
con coronavirus. No sé si ustedes leyeron que hubo una muchacha que se murió. Vino al país, se operó 11 días después de haberse operado, la cirugía todo nítida, le dio COVID y se murió. Entonces ustedes comprenderán que se armó un reperpero. Gracias a Dios el seguro de complicaciones de esa joven tenía cobertura contra coronavirus. Recordar que el coronavirus produce afección no solamente a nivel físico, sino emocional, social, afectiva. Yo le voy a decir algo, esto de la infección por coronavirus afecta a diferentes niveles y lo veremos un poquitito más adelante. Y no podemos olvidar, que hoy en día se está hablando de lo que es el long COVID o lo que es el COVID prolongado, que son personas que están presentando secuelas del coronavirus mucho tiempo después de haberse curado del mismo. ¿A quiénes le ha dado coronavirus de los que están aquí, por favor? Eso fue un peo que te salió. Ok, la pregunta es, ¿alguno tiene algún tipo de secuela en este momento? Ok, perfecto, está bien. Esto no es un grupo de autoayuda, no le voy a decir que me digan qué, pero ya ustedes saben. Perfecto, entonces seguimos. Esa gráfica que está ahí es porque muchas personas de los que están aquí sentados posiblemente no lo han visto. Pero esa imagen que está ahí es una señora que tiene un compromiso vascular, que se hospitaliza fruto de la infección por coronavirus asociado justamente a problemas trombóticos del proceso. Se lo digo porque hay una pequeña campaña en redes sociales hablando de que la vacuna se está asociando a infartos, se está asociando a problemas vasculares. Hoy en día se sabe que las personas que padecen coronavirus tienen 45 veces más probabilidad de hacer ese tipo de eventos que las personas vacunadas. Y si usted se vacuna y no se infecta, entonces usted está disminuyendo el riesgo probable de presentar algún tipo de problema trombótico o embólico. Fíjense que no solamente fueron las piernas de esa señora, sino también las manos de esa señora. ¿Por qué? Porque el cuadro inflamatorio que conocemos que se produce con elevación de interleuquinas produce activación de células que dañan las paredes de los vasos y las personas pueden provocar ese tipo de proceso. Ahí tenemos más que nada la misma gráfica, expresando más o menos lo mismo, y recordar que muchas personas que han padecido la infección por coronavirus han presentado erupciones en la piel, ganglios aumentados de tamaño, un grupete de cosas. Recordar que todavía estamos experimentando manifestaciones que no frecuentemente observamos hasta este momento. Entonces, recordar que las personas con coronavirus pueden quedar con todo esto. Ya el doctor Martínez hizo una brillante presentación donde las 6 personas que lo vieron le pueden decir que él mencionó que las personas pueden quedar con problemas renales, pero fíjense que cualquier órgano o sistema pudiera verse afectado fruto de la infección por COVID-19. Continuando con lo de la anestesia, esto que está aquí son los lineamientos norteamericanos, donde ellos hablan de que para usted operar a un paciente dándole anestesia general va a depender del momento y del tipo de coronavirus que a la persona le haya dado. Ellos entienden que usted puede operar a una persona, por ejemplo, a las 4 semanas si el paciente le dio COVID y fue asintomático o presentó síntomas leves. O ellos dicen que usted tiene que esperar 3 meses si el paciente le dio COVID pero tuvo en intensivo. Sin embargo, cuando usted revisa la literatura de los ingleses, ellos dicen que usted tiene que esperar mínimo 8 semanas, que fue lo que preguntamos en el Cajú, porque a partir de ese momento la mortalidad disminuye a un 2%. Ellos investigaron una cantidad de personas importantes, estamos hablando de cerca de 2.800 cirugías que investigaron en personas que habían padecido coronavirus y se dieron cuenta de esa proporción. Mientras más temprano usted lo opera, mayor la probabilidad de la persona morir. Se lo digo porque hoy en día como infectólogo me toca evaluar, sobre todo personas que se van a someter a cirugía plástica, me toca evaluarlas porque el cirujano plástico está medio ahí porque dice, coño, esta mujer lo que es, quiere ponerte una prótesis que era una vaina de vida o muerte, ¿me doy a entender? Entonces, en algunas ocasiones tienen sus dudas. Los criterios de alta médica, fíjense lo que les decía anteriormente. Y por último, la última línea, las pruebas no son necesarias para el alta médica, sin embargo aquí te tienen ACO si tú no llevas una PCR, ¿me voy a entender? Pero fíjense cuáles son los criterios, esas son las de las guías nacionales y los pacientes, vuelvo y repito, no han presentado transmisión más de 21 días. Pruebas realizarme antes de operarme, simplemente es lo mismo de siempre, los laboratorios de imágenes, le voy a hacer una pregunta, todo el mundo conoce esto, ¿verdad que sí? Recordar que el uso de los guantes al principio era un problema, pues la gente se ponía su guante y se ponía a comer de los sitios, como vemos en esa imagen, ¿verdad que sí? Entonces seguimos. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Ese paciente que está ahí, ¿cómo ustedes lo identificarían en este momento? ¿Qué paciente es ese?
Ok, para aquellos estudiantes de medicina que son recientes, recordar que ahí tenemos IgG e IgM. La IgM es de procesos agudos y la IgG es de procesos crónicos. ¿Me doy a entender? Crónicos, que no se le olvide, ok. IgM, procesos agudos. Por ejemplo, si ustedes mandan a hacer IgM para toxoplasmosis, IgG, si le sale IgM positiva, tiene el proceso agudo. Si tiene IgG positiva, tiene un proceso crónico. ¿Me doy a entender? Para que no se les olvide. Ok, dígame, señorita. Le dio y lo tiene. Ok, ¿entienden cuál es el problema? Entonces, por eso en este momento, en población vacunada o personas que han padecido la infección por coronavirus, esas pruebas no tienen utilidad. Y por eso, para alguien que se va a ingresar a un centro médico, hacerle serología, si ya le dio coronavirus o está vacunado, la serología no sirve para nada. Así que dejen de estar mandando a hacer esa prueba, sobre todo las pruebas que son cualitativas, que nada más dicen positivo o negativo, porque tienen muy poca utilidad para decisiones rápidas. ¿Me doy a entender? Por favor. Hay algunas personas que hacen estas mediciones, pero lo hacen cuantitativas para saber qué cantidad de anticuerpos tienen después de la vacuna. ¿Ok? Entonces continuamos, simplemente recordar, esa es la prueba. Generalmente tiende a cuantificarse la cantidad de anticuerpos y la gente mientras más anticuerpos tiene, más segura se sienten, independientemente de que los estudios definen hoy en día que no se sabe qué cantidad de anticuerpos que te defienden. Hay gente que tiene 22.000 de anticuerpos y le da COVID. Y hay gente que tiene 22 y no le da. Ok, pues recuerden que el término enfermo no existe, sino el término enfermedad. Ok. Seguimos, eso no sé lo que es, esto no ni siquiera lo veo desde aquí, vamos a seguirlo. Entonces, COVID prolongado. Recordar que hoy en día una de las situaciones que tenemos son las apariciones de variantes, fruto de las diferentes mutaciones en la estructura del virus. Fíjense eso y más que nada ahí lo que mencionamos, el virus del Zika. Todo el mundo recuerda que el virus del Zika se convirtió en un problema de salud pública. Y ustedes saben cuánto mutó el virus del Zika de su genoma para causar microcefalia, Guillain-Barré, un 2%. Entonces el temor siempre es que alguna partícula viral mute y se convierta en un proceso mucho más agresivo. Entonces todo el mundo reconoce las diferentes variantes, que si la variante gamma, que si la variante delta, que si la variante mu, que si la variante del diablo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día ya todos nosotros estamos leyendo la variante Omicron. ¿Verdad que si le ponen Omicron? Entonces, el problema es que ese tipo de variante está presentando mutaciones a nivel de las proteínas que se encargan de la entrada del virus. Y al variar, estas mutaciones lo hacen más fácil que entren en las células. Y lo que se entiende es que si el virus entra y entra muy rápido de la célula, los anticuerpos que tienes no van a tener la velocidad suficiente de agarrarlo para que no entren. Entonces, por tal motivo, se está hablando de que esto se pudiera convertir en un problema de salud pública. ¿Y a qué ha llevado esto? A esto. Eso quizás no se lee porque está muy lejos, yo no lo leo desde aquí, pero lo importante es que a partir de pasado mañana, hay 7 países en el mundo que no van a poder tener viajes de manera directa a los Estados Unidos de Nueva York. Ok, no van a poder entrar a los Estados Unidos de Nueva York, pero el problema es el siguiente, miren lo que decía ahí. Aerolíneas de todo el mundo cancelan sus vuelos ante China ante el coronavirus. ¿Cuándo fue? En enero del 2020. ¿Y qué pasó? ¿Verdad que sí? El coronavirus penetró donde termina el tubo digestivo a baja temperatura, no importa lo que pasó, ¿me doy a entender? ¿Vieron qué manera tan fina de decirlo? Se introdujo donde termina el tubo digestivo a baja temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes lo miran de esa manera, se dan cuenta que cerrar las fronteras con un virus respiratorio como este, que puede darte hasta un 70% de las personas asintomáticas y que tú quizás no lo puedas detectar, es algo que es muy difícil. El doctor Fauci ya lo dijo. Es muy probable que ya este variante se encuentre en territorio norteamericano. Ya estaba en Alemania, ya estaba en Inglaterra, ya se identificó en Bélgica. Entonces vivimos en un mundo globalizado, 24 horas usted le da la vuelta al mundo. Entonces seguimos, ustedes van a tener una conferencia sobre vacunas, no voy a abundar mucho sobre ella, simplemente preguntar por qué la gente tiene tanto miedo. Y las dudas más que nada es esto, que el desarrollo habitual de las vacunas es de 10 a 15 años y que hay vacunas que han durado hasta 100 años para poder ser aprobadas, por eso la gente dice que estas se aprobaron muy rápido. Tienen razón, pero hay que reconocer que hay tecnologías de estas que ya se venían trabajando desde hacía mucho tiempo. Estos son algunos de los titulares: la aparición de coágulos, la presentación de alergias, el síndrome de Guillain-Barré, eso ya lo pusimos y lo puse 2 veces sin darme cuenta.
Y lo del COVID prolongado, que se habla de que las personas pueden presentar síntomas en el 87% de los casos. Esa gráfica que está ahí es porque las manifestaciones del COVID prolongado pueden ser manifestaciones muy sutiles, pero que solamente sabe el que lo padece, como es el hecho de la caída del pelo. Hay hasta un 30% de las damas que se le cae casi todo el cabello. Para nosotros los hombres eso no es problema, pero para las damas se convierte en una situación estética e incómoda e importante. Los daños pulmonares de fibrosis con compromiso del mismo y algunas situaciones que era lo que estábamos diciendo del COVID prolongado, que se define en este caso en particular cuando una persona tiene más de 3 meses presentando sintomatología. Ya dijimos la cantidad de órganos y sistemas que se puede ver afectados y qué personas se consideran más propensas al COVID prolongado. Ahí lo tienen, mujeres jóvenes que generalmente tuvieron anticuerpos bajos al momento de salir del cuadro y mucha sintomatología durante el proceso. ¿Cómo se trata? Bueno, simplemente recordar que las personas que tienen sintomatología, por más de 4 semanas deberían hacerse un grupo de pruebas y estudios para poder mantener lo que es el proceso. El tratamiento sugerido en algunos casos son estos. Recordar que hay personas que han durado hasta 8 meses para recuperar el olfato. Entonces el problema es que hay algunas personas que aún los recuperan. Cuando los recuperan tienen conexiones medio locas y lo que debería olerle a algo ahora le huele a otra cosa. Y en ocasiones te huele a cosas desagradables. Entonces por tal razón esas personas tienen que pasar hasta por un proceso de reeducación neurológica para poder percibir los diferentes olores. Entonces otros temas, la tercera dosis, yo siempre he dicho que se debe individualizar. No es lo mismo una gente que tiene AstraZeneca, Sinovac, Pfizer, Johnson & Johnson o los ricos de Unive que se fueron a vacunar a Miami con Moderna, ¿me doy a entender? Entonces cosas así. Y entonces a lo que nunca le dio coronavirus, recordar que se considera que no es igual que vacunarse. Y eso era lo que estaba diciendo. ¿Qué cosas se han hecho en otros países que se hagan aquí? Si yo le preguntara a los que están aquí, según las guías que se dijeron de boca, que todavía no se han publicitado y que no han salido a la luz, ¿en qué momento usted se tiene que aplicar una tercera dosis? ¿Alguien sabe? Al mes. En ninguna parte del mundo se está poniendo una tercera dosis al mes. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Entonces quizás nosotros estamos bien y ellos están mal. Pues ahorita uno no sabe, pero el asunto es que realmente hay que tratar de tener unas guías que sean lo más claras posible. Esa gráfica que está ahí es simplemente para hablar del tratamiento. No voy a decir mucho porque ya mi tiempo se terminó y estamos usando el de las preguntas, pero simplemente decirle que si alguien quiere buscar las guías de tratamiento, ahí lo tienen. Son las guías de la Sociedad Norteamericana, de Infectología. Escriben ITSA, COVID Guidelines, y cuando lo busquen le van a salir estos cuadros. Estos cuadros lo que le dicen es qué medicamentos están aprobados para pacientes hospitalizados, para pacientes intensivos, para pacientes de manejo ambulatorio. Y si ustedes se fijan, solamente los que están en ese color son aceptados, los que están en rojo significan que no, y ahí tenemos por ejemplo el ivermectina, el favipiravir y otro tipo de remedios que preguntamos a la hora de hacer el CAJU. Ok, ahí lo tienen, como les estaba diciendo. Fíjense la ivermectina como está de un color diferente porque no está aprobado para absolutamente nada. Y por ejemplo tenemos la hidroxicloroquina que también la sacaron, que anteriormente la gente se la tomaba para prevenir infectarse, y hoy en día se sabe que no sirve para nada de eso. Recordar que tenemos diferentes medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la infección de coronavirus del 2019, que independientemente de que todo suena muy bonito, recordar que cada uno de ellos puede tener diferentes efectos adversos que no debemos ni podemos pasar por alto, por favor. ¿Ok? Entonces, simplemente una preguntita. La mayoría de los pacientes cuando se ingresan a los centros médicos se les pide una prueba de COVID, pero no podemos olvidar que esa persona cuando entra al centro también se le puede pegar. Y muchas veces los médicos no nos hacemos prueba de coronavirus y estamos bregando con pacientes todo el tiempo. Por eso la seguridad del médico y del paciente yo entiendo que se debe respetar. Esa es mi última diapositiva, simplemente decir que mis redes sociales, para aquella gente que le gustan los chismes, porque ahora me están escribiendo muchísimo para la vaina esta, de la campañita que tienen de las vacunas y el COVID, de Héctor Balcácer. Vamos a poner, por favor, viejo, papo, vamos a poner la primera diapositiva otra vez, por favor, si tú puedes, para aquellas personas que quieran simplemente darle seguimiento. Subimos muchas cosas de cirugía plástica, la gente que son débiles del estómago pudieran también no seguimos, pero vamos a decirle al máster ahí que por favor la coloque. Mírenla ahí, esas son mis redes sociales, en minúscula, en Instagram. Cualquier gente que tenga algún tipo de pregunta, comentario, sugerencia o donaciones lo puede hacer en esas páginas. Muchas gracias y un placer, de verdad que sí.